He ordenado que se despliegue un sector del Comando Sur para que esté en alerta por si en algún caso Maduro no acepta una salida y unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela. Maduro tiene que darse por vencido o de lo contrario, no me temblará la mano para ordenar una acción militar que lo obligue a dejar el poder. Venezuela necesita ser libre y juntos vamos a conseguir eso para el país. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero, como usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros y en su casa usted va a seguir allí. 24 horas de información, noticias internacionales de hoy. Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Colombia y Venezuela hoy. Se cumplen numerosos días de protestas y bloqueos en el país colombiano por cuenta del paro nacional que inició como rechazo a la reforma tributaria, pero que ha trascendido a otros reclamos de la sociedad. A causa de esas manifestaciones se han presentado problemas de abastecimiento en algunas ciudades y zonas del país, por lo que el gobierno ha propuesto mesas de diálogo para revisar las peticiones del Comité del Paro. Sin embargo, aunque el anuncio se hizo varios días atrás, hasta ahora este conglomerado no le ha respondido al presidente Iván Duque, con quien ya tuvieron una reunión que no llevó a ningún consenso. Por lo tanto, el paro nacional que se inició el pasado 28 de abril seguirá. El Comité Nacional de Paro ha convocado a una nueva marcha masiva, entre otras cosas, el Comité Nacional del Paro, donde están representados cerca de 40 sectores de la sociedad colombiana, entre ellos los profesores, los trabajadores y también los estudiantes. Estaba exigiendo varias cosas que integran el pliego de emergencia nacional: que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y que se entreguen por parte del gobierno colombiano garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta. Estas fueron las declaraciones de los voceros del Comité de Paro Nacional tras 3 horas de reunión en la que se encontraron con el presidente Iván Duque, una reunión que estuvo mediada por la Organización de las Naciones Unidas y por la Iglesia Católica en cabeza de la Conferencia Episcopal Colombiana. El equipo técnico económico del gobierno está trabajando intensamente porque no estamos listos para sentarnos a negociar. Necesitamos una respuesta inmediata del Comité del Paro Nacional, señaló el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos. En el diálogo con una emisora del país, Ángel Custodio Cabreras, ministro del Trabajo, dijo que todavía siguen esperando una respuesta del comité y que ya pueden hablar de negociación, como se ha referido el encuentro del CNP, teniendo en cuenta que era una exigencia de ese sector para volver a sentarse. Es necesario que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo. Unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar. Pareciera que quieren crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación, como se dice, señaló previamente Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. El Comité Nacional de Paro ratifica su decisión de entablar una negociación con el gobierno del presidente Duque sobre el pliego de emergencia que le presentamos hace un año. Pero es necesario que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo. Unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar. Pareciera que quieran crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación, como se dice. El ministro dijo que está listo para realizar las conversaciones que sean necesarias. Hemos revisado el pliego de emergencia que nos han planteado. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El gobierno nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias y buscar dar todas las soluciones posibles. El diálogo es urgente, recogió el portafolio. Por eso se le envió una carta desde el gobierno al Comité del Paro reiterando la voluntad para iniciar de manera inmediata la mesa de negociación con el acompañamiento de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia. Mientras tanto, ese sector se pronunció diciendo: el pasado lunes 10 de mayo se llevó a cabo el primer encuentro entre el gobierno nacional, el Comité del Paro y otras entidades, de las cuales hubo la participación del secretario de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Diógenes Urjuela, y el comisionado de paz Miguel Ceballos, y líderes de las protestas en todas las regiones del país.
En este diálogo hubieron varias intervenciones, donde la gran mayoría esperaba una postura decisiva y positiva por parte del presidente Iván Duque. De acuerdo con una entrevista con Caracol Radio, Diógenes Urgela desde la CUT dijo: no vimos un presidente decidido a buscar soluciones. Según Urgela, esta reunión con el primer mandatario fue igual a la que se realizó en noviembre del 2019, tras las protestas que se dieron inicio por parte de estudiantes y en las que un miembro del SMAT asesinó a un joven que se hacía llamar Dylan Cruz. Quiero que me des tu opinión al respecto muy rapidito aquí en la sesión de comentarios. Recuerda, tu punto de vista es muy importante para nosotros. Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos, y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan. Y seguimos con noticias de Venezuela hoy. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien trabaja desde Colombia, aseguró a un canal de noticias llamado BPI que su país no está involucrado en las negociaciones propuestas por el opositor Juan Guaidó a la autocracia, pese a que en las mismas se aborda el incremento de las sanciones si no se cumplen los requisitos impuestos por el antichavista. Siempre hemos dicho lo siguiente sobre sanciones, que no tiene que ser para siempre. Siempre hay una manera de levantamiento de las sanciones, siempre y cuando haya una ruta para elecciones libres, justas y verificables. Cuando hay condiciones para que todos los venezolanos puedan participar en su vida política, económica, social, cuando no existen presos políticos, cuando los partidos políticos puedan participar en lo demás. Hemos sido muy claros. De hecho, nuestra política ha sido constante. Lo que había cambiado es que el régimen en este momento está moviendo para una negociación entre venezolanos liderado por el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a acompañar ese proceso, estamos evaluando el proceso y vamos a ver cuáles son los logros y de ahí opinamos. El acuerdo propuesto por Guaidó, que asegura que es el resultado de un proceso de presión y negociación entre fuerzas democráticas legítimas de Venezuela y la autocracia y las potencias internacionales, reclaman a la autocracia madurista unas garantías que, en caso de no darse, se penará con más cargas por parte de la comunidad internacional. El opositor exige una serie de compromisos entre los actores nacionales e internacionales para lograr para Venezuela ayuda humanitaria, recuperación económica, garantías democráticas y elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales libres. Además, el Ejecutivo debe garantizar, según el planteamiento de Guaidó, la liberación de presos políticos, un cronograma de elecciones libres y justas, condiciones electorales, justicia transicional y resolución de procesos judiciales a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales, cuya suspensión debe decidir los países que las han impuesto. Story, quien señaló que un posible diálogo debe ser entre venezolanos, coincidió con Guaidó en la hoja de ruta enmarcada, pese a no estar involucrado en la confección del plan de negociación, según el propio diplomático aseguró, quien agregó que Estados Unidos evaluará el proceso y luego opinará. El plan amenaza el incumplimiento de estos requisitos con el incremento de sanciones multilaterales, bloqueo del financiamiento al paraestado, justicia internacional CPI, plataforma internacional para hacer rendir cuentas a la autocracia, más juicios y casos como el de Al-Assad, mayor presión popular. El diálogo en el que el dictador Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a participar cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos, España y Canadá. Pero el mandatario también dijo, dirigiéndose al líder opositor, que su propuesta no es noticia, que es algo que ya existe al referirse a la mesa de diálogo permanente que se reúne de manera periódica desde el pasado enero con diversos sectores de la sociedad venezolana, que lidera el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a petición de Maduro. No es noticia para ninguno de nosotros que hay una mesa de diálogo, que hay otros sectores, inclusive fuera de la mesa de diálogo, en contacto permanente. Y yo lo dije, el Consejo Nacional Electoral surgió de un gran diálogo amplio, muy amplio e incluyente, con todos los sectores de la oposición. El partido Primero Justicia, del que forma parte el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, ratificó su propuesta en buscar un acuerdo político que esté acompañado por la comunidad internacional, tal y como propuso hace días Juan Guaidó. En Primero Justicia apoyamos un proceso de acuerdo político acompañado por la comunidad internacional, y eso para que se conduzca a elecciones libres en Venezuela, dijo el secretario general de Primero de Justicia, Tomás Guanipa, citado en un comunicado opositor. Guaidó lanzó un mensaje en un video difundido en sus redes sociales en el que
apeló a lograr un acuerdo que debe surgir a través de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas, la autocracia y las potencias internacionales. En el mismo también abogó por el compromiso de la comunidad internacional para la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos a la autocracia, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo. Al respecto, Guanipa aseguró que el principal obstáculo para lograr este camino ha sido reiteradamente la autocracia o la cúpula de Maduro. Sin embargo, fieles a nuestros principios democráticos, estamos transitando cualquier esfuerzo para alcanzar el objetivo, que es salir de esta pesadilla, y para esto sumamos en unidad hacia este camino, subrayó. A juicio de Guanipa, para que las elecciones se cumplan los fines de democratizar Venezuela, deben ser libres, justas y transparentes, razón por la que piden que se restituyan las condiciones electorales que permitan que los venezolanos se expresen en libertad. Como parte de este proceso, reclamó la legalización de los partidos políticos en el fin de las inhabilitaciones políticas, la conformación de un cronograma electoral oportuno que incluya garantías que no puedan ser alteradas en el curso del tiempo, observación internacional, que los venezolanos estén en el exterior puedan votar y depuración del registro electoral. Y bueno, dame tu opinión muy rapidito aquí en la sesión de comentarios. ¿Será que habrá un diálogo entre Maduro y Guaidó? Eso estará por verse, señoras y señores, y mucha atención. Estados Unidos advierte al ejército venezolano para que retiren su apoyo al presidente Nicolás Maduro, ya que la situación en el país sigue empeorando. Muchas personas están sufriendo por no tener los recursos necesarios para sobrevivir. Esto es por la culpa de la corrupción que impone la autocracia madurista. Por eso el gobierno de Biden advirtió a la fuerza bolivariana que llegó la hora de quitarle su protección al líder Nicolás Maduro. He ordenado que se despliegue un sector del Comando Sur para que esté en alerta por si en algún caso Maduro no acepta una salida y unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela. Maduro tiene que darse por vencido, o de lo contrario, no me temblará la mano para ordenar una acción militar que lo obligue a dejar el poder. Venezuela necesita ser libre y juntos vamos a conseguir eso para el país. Ya la comunidad internacional ha dado un comunicado en el cual asegura que se está evaluando en estos momentos la opción de la inminente intervención militar, y también para todos los aliados que apoyen a Nicolás Maduro. Estarán arriesgando su vida y su futuro. Ya las tropas norteamericanas están interceptando a todos los grupos criminales que se vinculen con el gobierno opresor de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó dijo que todos los países que intenten ayudar a Maduro con petróleo, combustibles o con cualquier cosa se le vendrán a acciones impredecibles, y esto por parte de la operación que el Comando Sur tiene activada en el Caribe por las fronteras del país, cuando anuncia una cooperación internacional para activar definitivamente una operación la cual permita expulsar definitivamente a la autocracia del poder. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, es totalmente gratis y nos ayuda a nosotros a crear más contenido. Comparte esa información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Colombia, Venezuela y sus alrededores.